Buenos días, maestrantes de Economía y Finanzas de la Universidad Metropolitana de Honduras. Bueno, la importancia de leerles este documento es para que vean el lenguaje que se utiliza en este tipo de pensamiento, lenguaje técnico. Ahora vamos a hablar de la oferta y demanda global, que se menciona en el modelo. La oferta global es la suma de las importaciones para la producción interna bruta. Y la demanda global, el consumo total, la inversión total, más las exportaciones. Así, en este tipo de lenguaje, la demanda global se divide en demanda interna, que es el consumo más la inversión, y la demanda externa, que son las exportaciones. Bien, las tendencias de la oferta y demanda globales. Durante los 2 últimos años, la oferta global creció a tasas reales cada vez más reducidas. En 1986, el Producto Interno Bruto a precios constantes tendió a estancarse, reflejando los efectos acumulados durante el bienio anterior de la caída de la inversión privada y la escasez estímulos a la producción, tanto por la evolución desfavorable del comercio internacional de varios productos básicos como la baja rentabilidad de la producción de bienes. Ello puso de manifiesto que, no obstante la política de subsidios y exenciones tributarias de apoyo a la producción, el proceso de recuperación ha sido lento, insuficiente y discontinuo. Incluso en términos per cápita, el producto se redujo 18% entre 1979 y 1986. Es decir, para ese entonces, la población de Honduras estaba creciendo a un 3.3%, muy alto con respecto a la producción. O sea que en términos per cápita, producción entre población, se comenzó a reducir porque el crecimiento de la población era más alto con respecto al crecimiento de la producción. Y ahí entonces que vienen esas políticas de reducción de la fecundidad de la mujer, de reducción de mecanismos de reducción de la población. Y entonces tenemos ahí una serie de políticas demográficas que en este momento no vamos a comentar, pero que en esta época ya del siglo XXI, 2019, el crecimiento, según el Banco Central, ha sido del 2.4%, aunque en el libro de demografía que escribí y que les he enviado, la tendencia de los últimos censos de población, desde 1945, mejor dicho, 1845 al 1984, que fue el otro censo, registran, con el nuevo censo del 2013, registran que el crecimiento ha sido de 2.8%. Sin embargo, el Banco Central tiene sus propias estadísticas, igual que el Instituto Nacional de Estadística, que establecen que el crecimiento ha sido de 1.4%. Y ahí entonces la importancia de que el crecimiento del PIB tiene que ser superior al crecimiento de la población para tratar de mejorar ese ingreso per cápita. Esta es parte de ese lenguaje técnico. Bien.
La demanda interna, que ya les había dicho, consumo más de inversión, consumo privado, consumo público, inversión total, llamada también inversión de capital fijo. Bien, la demanda interna experimentó un mayor dinamismo, poco más del 3%, influida principalmente por el consumo total. Consumo privado más consumo público, que es entonces lo que yo les explicaba, de que las políticas fiscales, el control, el tratar de controlar el consumo público, gasto corriente y la inversión pública, que es lo que el gobierno utiliza para infraestructura, carreteras, mantenimiento de carreteras, construcción de puentes, aeropuertos, edificios públicos. Este tipo de inversión pública cae dentro de esa política fiscal. O sea, cómo controlar el consumo público y la inversión pública, pero además también este control viene a impactar en el consumo privado y público. Fíjense que aquí se habla de un multiplicador keynesiano que hace que hacer la inversión un múltiplo de la producción interna. Ese efecto hace que, al igual que la inversión pública, si la establecemos como un porcentaje del PIB, este efecto hace que se dé un efecto multiplicador en el consumo. Bien, entonces la demanda interna experimentó un mayor dinamismo, poco más del 3%, influida principalmente por el consumo total. Las expectativas de un crecimiento significativo de esos tributarios estimularon la ampliación del consumo público como respuesta a demandas y compromisos establecidos con los empleados, principalmente en materia de salud y educación. En efecto, no solo se considera un incremento salarial de salarios, un incremento general de salarios a empleados del gobierno central y aumentos especiales a los maestros y a los médicos. Se crearon también nuevas plazas en las actividades de educación y transportes. Un elemento importante es la elevación del consumo público, fue el creciente gasto en defensa y seguridad, que limitó las posibilidades de ampliación de los servicios productivos y sociales. Estos continuaron presentando deficiencias en la calidad y el grado de actividad. Siempre entonces en ese impacto que se produce en el consumo, por medio de las políticas fiscales y la promoción de la inversión privada, de la promoción de la inversión extranjera y la inversión privada nacional, eso, decíamos, tiene un efecto multiplicador en el consumo. Así, el consumo privado creció algo más del 4% debido a mayores ingresos de los caficultores y el leve aumento de la masa salarial. Por los factores antes mencionados, con todo el promedio per cápita resultó 11% inferior al de 1980, lo que indica el deterioro progresivo del nivel de bienestar de la población. Bien, aquí entonces en este tipo de comentario del comportamiento de la demanda agregada o demanda que se compone en demanda interna y demanda externa. Así también las exportaciones como parte de esa demanda externa
Si crecen, también vienen a afectar en el consumo. Fíjense que aquí, para este entonces, se subsidiaba la producción en ciertas áreas, en el café, por ejemplo. Pero también en ese entonces existía una banda de precios que protegía a los productores. Así, por ejemplo, si se importaba arroz y si el precio de las importaciones del arroz eran más baratas que la producción de arroz, entonces se establecía un impuesto para superar entonces ese valor, para proteger, mejor dicho, al productor. Eso lo hemos comentado. También hemos comentado que ha habido siempre una pérdida de la rentabilidad en el sector agropecuario y todo empujaba hacia una tasa de cambio variable. Bien, hasta aquí esta tercera parte. Más adelante voy a presentar otros videos cortos con la intención de comentar pues ese tipo de lenguaje especializado, que ustedes ya están preparados para eso, ¿verdad? Ya han visto todos estos conceptos técnicos en la práctica. Hemos presentado un modelo de simulación de políticas económicas, políticas de balanza de pagos, política fiscal, política monetaria y sus efectos también en el empleo. Todo eso, el modelo de simulación que hemos presentado, que permite los pronósticos de estas políticas y su efecto en la producción, ¿verdad? Esa es parte del trabajo. Aprovecho la oportunidad para felicitar a la maestrante siria, Elena, por su buen trabajo que ha hecho en la redacción de su investigación sobre las políticas, sobre la simulación de políticas económicas y planificación. También voy a presentar otros videos de YouTube sobre política económica, pero en este momento trato de verles el tipo de lenguaje que se utiliza en este tipo de análisis. Bien, hasta pronto. Seguiré comentando el documento.